Pedimos que ahora, al abrir tu palabra, tú nos hables, Señor. Te pedimos, Padre querido, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Que tu palabra venga a nuestras vidas, limpie nuestras vidas, transforme nuestras vidas, fortalezca nuestra fe. Que tu palabra nos haga cada día estar más cerca de ti, Señor. Bendícenos ahora a cada uno de los presentes también, Señor. Que tu Espíritu ahora se mueva con poder, Señor, tocando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37. El título de mi sermón en esta mañana se llama El sueño de Dios para tu vida. ¿Cuántos creen de que nosotros hemos sido escogidos con un propósito? ¿Cuántos creen que en esta mañana tú y yo no estamos aquí por casualidad? ¿Y cuántos creen que tú y yo somos instrumentos imprescindibles para terminar la obra del Evangelio? Amén. Todos. Hermanos, si usted está en esta mañana aquí, usted vino en esta mañana porque Dios lo trajo, porque Dios tiene un propósito para su vida. Y en esta mañana yo me voy a concentrar en la historia de José. Vamos a hacer un poquitico de historia para aquellos que no conocen, principalmente para las visitas, quién era José. Ahí en el capítulo 37 del libro de Génesis nos habla de José. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tenía 4 esposas. Y de esas 4 esposas, José era hijo de Raquel. Y Raquel era la hermana menor de Lea. Todos ustedes recordarán el relato cuando Jacob huyó de su casa por haber usurpado la bendición que le tocaba a Esaú. Y él engañó a su padre y engañó a Esaú. Y recibió esa bendición y tuvo que huir de su casa porque su hermano quería matarlo por haberle robado esa bendición tan grande que Isaac quería darle a Esaú. Él huyó y fue a tierra de Labán. Labán era tío de Jacob, hermano ¿de quién? De Rebeca. Y ahí en casa de Labán, Jacob se encuentra con Raquel. Y él le dice a Labán: mira, yo te voy a servir 7 años. Yo voy a trabajar de gratis para ti, te voy a servir 7 años si tú me das a Raquel por esposa. Y entonces Labán, ¿qué cosa? Aceptó, ok, sírveme por 7 años, yo te voy a dar a mi hija menor. Pero después de los 7 años, ya cuando él terminó su tiempo de trabajar, que era el tiempo que Labán tenía que darle Raquel a Jacob, Labán lo engaña y le da a Lea, que era su primera hija. Y después que le da a Lea, que era su primera hija, que Jacob vio en la mañana siguiente cuando hacen la fiesta de bodas, y vio que a la noche cuando se acostó, no se acostó con Raquel, sino se acostó con Lea, y fue por engaño del padre. El padre le dijo: mira, en la costumbre de nosotros no es que tú tomes a la menor primero, no, la costumbre de nosotros es que tú primero tomes a la mayor y después tomes a la menor. Y entonces le dijo: bueno, está bien, dime por Raquel. Bueno, si me sirve 7 años más, entonces yo te doy a Raquel. Entonces, en total, ¿cuántos años por las dos Jacob le sirvió a Labán? 14 años. Después del periodo de los 14 años, le da a Raquel. Y después le sirve por otros años más, porque cuando él quería retirarse de la casa de Labán para volver a su tierra, Labán le dice: mira, yo veo de que Dios a ti te prospera, te bendice. Y por causa de esa bendición, Dios también me ha bendecido grandemente. Dime cuál es tu salario y entonces vamos a llegar a un arreglo. Y el arreglo que ellos llegan, casi todos ustedes que han leído la historia lo saben. Jacob le dice: bueno, mira, los cabritos pintados vamos a separarlos a un lugar. Y los cabritos que no estén pintados, esos van a ser los tuyos. Y vemos cómo Dios bendijo más la manada de Jacob que la manada de Labán. Y en la historia nos dice que cuando Jacob toma a sus 2 mujeres, que regresa a su tierra, ahí mismo nos dice que de camino
de camino, saliendo de Betel, camino a Efrata, Raquel da a luz su segundo hijo. ¿Y cómo se llamaba su segundo hijo? ¿Cómo? Su segundo hijo se llamaba Benoni, pero Jacob lo cambió por Benjamín. O sea, José tenía otro hermano, pero en ese momento, cuando Raquel da a luz a su segundo hijo, ahí mismo Raquel muere a media legua antes de llegar a Efrata. Ahora, el nombre de José en hebreo significa Yosef, que significa Dios dará o Dios añade. Recordemos que Raquel no tenía hijos. Sin embargo, por intervención divina, Dios le concede hijos a Raquel, cuyos dos hijos fue José y su segundo hijo fue Benjamín. Ahora, el nombre que Raquel antes de morir le había puesto a su segundo hijo, que se llama Benoni, el significado significa hijo de mi dolor, porque tuvo grandes dolores de parto para tener ese hijo. Y vemos que después Jacob se lo cambia y le pone Benjamín, que significa hijo de la diestra, pero ya Raquel había fallecido. Pero hay algo muy interesante en esta historia. Si bien Jacob tenía 12 hijos, José era diferente de José y Benjamín, eran diferentes de los demás hijos que tenía Jacob. Cuando nosotros vemos la historia de los hijos de Jacob, ¿qué vemos en los hijos de Jacob? Aparte de José y aparte de Benjamín, ¿qué vemos? Eran hombres completamente impíos, que de hecho, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y también vamos al espíritu de profecía, nos dice que los hijos de Jacob eran hombres impíos, y el pecado de Jacob, de la mentira y la serie de sucesos, de errores que Jacob había cometido, ahora se estaba reflejando en la vida de sus hijos. Todos los errores que Jacob había cometido, sus hijos ahora estaban reflejando, ¿qué cosa? Los errores que Jacob había cometido. De hecho, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que aún dentro de la familia hubo poligamia, porque Rubén, el primogénito de Jacob, se acostó con Bila, que era una de las concubinas, esposa de Jacob. También podemos ver en la palabra de Dios que Leví y Simeón cometieron un grave crimen. Su hermana Dina, que también Dina era hija de Jacob, su hermana Dina fue, ¿qué cosa? Violada por los habitantes ¿de quién? De Siquén. ¿Y qué hizo Leví y Simeón? Se vengaron. ¿Y cómo se vengaron? Mataron a toda la ciudad entera y cogieron preso a sus hijos y a sus esposas y a todo el botín y a todo su tesoro, y se lo llevaron con ellos. Jacob estaba viendo en esos hijos el pasado que él había tenido, de todos los errores que él había cometido, se estaban reflejando en sus hijos. Y queridos hermanos, hay una gran lección aquí para nosotros. Miren, nosotros como padres, nuestros hijos son como una esponja. Y de acuerdo de usted como padre, de acuerdo como usted se proyecte en la casa, de acuerdo como usted sea, así van a ser sus hijos en el futuro. Anteriormente, en una de mis predicaciones, yo dije que cuando hoy la mayoría de todos los jóvenes que están metidos dentro de la delincuencia juvenil, que están metidos en drogas, que vienen con problemas de la conducta, cuando usted va a un psicólogo a tratar a su hijo, lo primero que el psicólogo le pregunta a usted, ¿cómo fue su embarazo? ¿Qué fue lo que su hijo vio en casa? ¿Cómo fue su niñez? Y de acuerdo al informe que usted le da al psicólogo, él hace la evaluación y dice, bueno, su hijo es así porque eso fue lo que vio en casa. Los mismos errores que Jacob había cometido, ahora sus hijos los estaban cometiendo. ¿Por qué? Porque eso era lo que sus hijos estaban viendo en casa, en la vida de Jacob. Mis queridos hermanos, criar hijos es un arte. No se puede tener hijos por tenerlos.
De hecho, nosotros podemos encontrar cientos de miles de libros cristianos que nos dan consejos de cómo criar a nuestros hijos, las finanzas, matrimonios. Hay seminarios también para matrimonio, finanzas, cómo criar a sus hijos. De hecho, el sábado pasado el doctor Pérez Santos, el tema de él, ¿cómo se llamaba? Disciplina con amor y límites. Aún hasta los hijos hay que saberlos disciplinar. Sin embargo, ahora Jacob, con un gran dolor en su corazón, él estaba viendo la actitud impía que tenían sus hijos. Sin embargo, José era completamente diferente. José era diferente a ellos. Era un joven hermoso, de corazón puro y espíritu noble. Tenía una gran seriedad y una tremenda firmeza moral. Se deleitaba en escuchar las enseñanzas de su padre. Y su mayor gozo era obedecer a Dios. Desde muy temprana edad demostró tener grandes rasgos de carácter firme e inquebrantable lealtad a Dios, fiel en todo, mostrando una gran benignidad, y sus afectos siempre eran apegados al Padre. José no escogió el ser igual a sus hermanos. José escogió ser diferente a sus hermanos. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, en el versículo 2, José cada día le informaba a su padre la mala actitud que tenían, ¿qué cosa? Sus hermanos. José apacentaba ovejas, sus hermanos también apacentaban ovejas, pero cada día él le decía a su padre, le informaba toda la mala actitud que ellos tenían. Pero José era completamente diferente. Y dice la palabra de Dios de que Jacob amó más a ¿quién? A José que a sus hijos. Y aquí vemos la segunda lección, y es el segundo error que cometió Jacob. Mis queridos hermanos, nosotros a nuestros hijos no podemos tener más preferencia por uno que por los otros. Porque eso crea discordia, crea guerra, crea separación en el hogar. Nosotros no podemos tener preferencia. Aún así, en la iglesia nosotros no podemos tener más preferencia por un hermano que por otro. Todos debemos de amarnos con el mismo amor que Cristo nos amó. Porque aún en la iglesia, cuando usted tiene más preferencia por otros hermanos y aquel hermanito usted lo echa a un lado, ¿dónde termina ese hermanito? Fuera de la iglesia. Porque se siente rechazado, se siente que no forma parte de esta familia. Y Dios quiere que tú y yo formemos parte de esta gran familia y que no haya excepciones, sino que todos nos amemos los unos a los otros con un amor sincero, con un amor puro, no importando cómo sea la persona, su nacionalidad, su raza, no importando, todos somos uno en Cristo Jesús. Sin embargo, aquí vemos cómo Jacob cometió este grave error. Pero según nos sigue diciendo la palabra de Dios, en el versículo 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y para añadir, o como decimos nosotros los cubanos, dice, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Echándole más leña al fuego. Entonces los hermanos, ¿qué decían? El preferido de papá, el niño lindo de papá, el niño mimado de papá. Mira papá cómo le regaló una túnica. ¿Y a nosotros qué? ¿Acaso nosotros no somos hijos de papá también y no tenemos los mismos derechos? Una de las razones por las cuales los hijos de Jacob odiaban a José era porque parte de la culpa la tuvo Jacob. Pero ahora viene el centro de mi mensaje.
Y esto es lo que hace, es que le pone la tapa de oro. Seguimos leyendo. Versículo 5. Perdón, vamos a seguir en el versículo 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué aborrecían a su hermano? Porque su padre lo amaba más a él que a ellos. Y en el versículo 5, eso fue lo que le puso la tapa al pomo. Dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¿Qué tipo de sueño había tenido José? Nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¿Qué les estaba queriendo decir José en pocas palabras? Todos ustedes se van a inclinar delante de mí. Miren qué gran pretensión la de este jovencito. Sin embargo, a pesar de que era una gran pretensión, el sueño venía de parte de Dios. Sigue diciendo, versículo 8. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Increíble. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. El primer sueño de los 12 manojos incluía a sus hermanos. En el segundo sueño, ahora incluía a su padre y pudiéramos decir, a sus madrastas. Porque como Raquel se murió, le quedaron 3 esposas para Jacob. En el segundo sueño ahora incluye no solamente a sus hermanos, sino ahora también dice, tú, papi, te vas a inclinar delante de mí. Y ustedes, madres mías, también se van a inclinar delante de mí. En aquellos tiempos, decirle algo al padre, eso era una gran falta de respeto. Como el hijo menor, como los hermanos mayores, el padre y la madre, se iban a inclinar al hijo menor. Y miren cuál fue la reacción. Vamos a seguir leyendo. He tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Al principio Jacob lo reprende, pero después Jacob se queda meditando en este sueño porque Jacob comprendió que ese sueño, esos 2 sueños que había tenido José, eran sueños que venían de parte de Dios. Jacob comprendió de que ya desde pequeño, porque en ese entonces José tenía 17 años, ya Dios le estaba diciendo a José el propósito por el cual él lo estaba escogiendo. Por eso es que la palabra de Dios dice de que Jacob estaba meditando en esto. Y hay algo muy interesante. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué Jacob tuvo 2 sueños y los 2 sueños eran uno mismo? ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué el faraón, cuando José interpreta los sueños, el faraón tuvo 2 sueños y los 2 sueños eran lo mismo? Porque en el idioma hebreo, para ellos dar énfasis a algo que es cierto, que es verdadero, que eso no cambia, ellos lo repiten 2 veces. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Levítico 11, ahí está la lista de ¿qué? De los animales limpios e inmundos. Pero cuando vamos a Deuteronomio 14, también se vuelve a repetir la lista.
Y usted dice, ¿por qué si esta lista la leí en Deuteronomio 11? Porque ahora la leo en Deuteronomio 14. Porque ahí Dios hace énfasis de que cuando es una misma cosa, pero que se repite doble, ahí Dios hace énfasis de que va a ser cierto, de que va a ser verdadero y que nada va a cambiar. Ahora, ¿cómo era que Dios iba a cumplir ese sueño en José? José no lo sabía. ¿Cómo Jacob sabía de que ellos se iban a inclinar delante de José? Jacob no lo sabía, pero Jacob sí, meditando en eso, sabía de que Dios ya estaba escogiendo a José con un propósito. Y aquí yo veo una gran lección. De la misma manera en que Dios escogió a Moisés, es de la misma manera en que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios sueña con nosotros. La historia nos dice de que José se llegó a convertir en el salvador del pueblo. José cumplió el propósito de Dios. En esta mañana tú y yo estamos aquí porque Dios nos ha escogido. Dios nos necesita. Y yo muchas veces no puedo entender y decir que yo le puedo dar a Dios para que Él me va a necesitar si Él es Dios. Dios es poderoso. Dios es omnisapiente. Dios lo sabe todo. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo Él me va a necesitar a mí si Él lo puede todo? Él tiene millones de millares de ángeles que le sirven día y noche, que no cesan de cantar y de decir, santo, santo, santo. Tiene millones de ángeles, serafines, querubines a su servicio, y de que Dios ponga sus ojos en mí, que soy un miserable pecador, porque Él me escogió a mí de la misma manera en que te escogió a ti. Hermano, a veces yo no lo logro entender, pero lo acepto. De la misma manera en que tú tienes que aceptar que en esta mañana Dios necesita de ti. Y quizás a lo mejor tú digas, pero ¿qué yo le puedo ofrecer a Dios? Es quizás de la misma manera en que José se preguntó, ¿para qué Dios me va a escoger a mí? ¿Con qué propósito? Pero Dios tenía un propósito para José. De la misma manera en que Dios tenía un propósito para conmigo. De la misma manera en que Dios tiene un propósito para contigo. Pero muchas veces nosotros no llegamos a conocer cuál es el propósito o el sueño que Dios tiene para mí. ¿A qué hemos sido llamados todos? A predicar el evangelio. Ahora, de la misma manera en que yo predico el evangelio, ¿lo puedes hacer tú? Cada uno de nosotros tenemos dones, ¿sí o no? Tenemos talentos. ¿Y con qué propósito Dios nos ha dado estos dones? Número uno, para hacer avanzar el reino de la gracia aquí en la tierra. Número dos, porque con estos dones nos fortalecemos cada uno de nosotros. Se fortalece el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de la misma manera que quizás yo predico el evangelio, quizás a lo mejor no sea de la misma manera en que tú lo predicas. Hay personas que tienen el don del canto, ¿sí o no? Mi pregunta es, a través del don del canto, muchas personas no pueden venir a los pies de Cristo Jesús. No toda persona se puede parar aquí a predicar. Pero hay personas que sí se pueden parar a cantar. Y cuando cantan, ese canto toca el corazón de las personas. Y han habido testimonios de personas que a través de su canto, hermanos, muchísimas personas han ido a los pies de Cristo Jesús.
porque el canto ha tocado sus vidas. Dios ha obrado a través de la persona que canta, y esa voz melodiosa, cuando la persona va cantando, esa voz va bañada, ¿qué cosa? Con la gracia del Espíritu Santo, y esas notas melodiosas tocan los corazones de las personas. Y hay personas, hermanos, que van a los pies de Cristo Jesús. Hay personas que tienen el ministerio de ayudar a los pobres. Y a través de esa ayuda a los pobres, muchísimas personas que son pobres llegan a los pies de Cristo Jesús. Hay personas que tienen el don de trabajar con los niños. Y hermanos, yo he visto personas que trabajando con... miren, a veces nosotros cogemos y hacemos, y no está mal, en nuestras casas, culto. E invitamos, por ejemplo, a los miembros de iglesia. ¿No es así? Por ejemplo, yo digo, el miércoles voy a hacer culto en mi casa, las puertas de mi casa están abiertas para todo el que quiera ir. Y todos ustedes van a mi casa y ahí hacemos un culto de oración. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes han hecho culto para niños? Sin embargo, yo he visto personas que se han enfocado en el ministerio de los niños y haciendo cultos con niños de sus barrios. Al final esos niños han terminado en la iglesia y sus padres han terminado en la iglesia. Cada uno de nosotros podemos trabajar para el Señor de diferentes maneras. Nadie puede decir, yo no tengo don, yo no tengo talento, yo no sé qué hacer. No, tú sí tienes don, tú sí tienes talento. El hecho de que tú aún todavía no hayas descubierto esos dones y esos talentos, ya eso no es un problema del Señor, es un problema tuyo, que aún todavía no has descubierto en qué lugar Dios quiere ponerte para que tú hagas avanzar el reino de la gracia. ¿Y sabes por qué Dios nos necesita a nosotros? ¿Sabes tú por qué? Mi pregunta es, si Dios hubiese querido que este mundo hubiese sido evangelizado, ¿lo hubiese hecho, sí o no? Sí. ¿Sin nosotros? Sí, nosotros. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Solamente con Él comisionar a sus ángeles, hace rato este mundo hubiese estado evangelizado ya. Pero nos da ese privilegio, como dijo la hermana Vivian, a nosotros de hacer el trabajo nosotros. Por eso es que Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Dios nos dota de talento, Dios nos dota de poder, Dios nos dota de dones, Dios nos dota de su Santo Espíritu, para que por la gracia de Cristo nosotros hagamos grandes cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que cuando José tuvo este sueño, sus hermanos, ¿qué cosa? Se enfurecieron grandemente. Ahora, yo les voy a decir algo. Satanás no puede leerle la mente a nadie. Satanás no puede leer la mente. Pero Satanás escuchó cuando José estaba contando estos relatos. Mi pregunta es, ¿sabía Satanás de que ese era un elegido de Dios para hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Sí o no? Mi pregunta es, ¿se quedó Satanás de brazos cruzados? No. No, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 37, Satanás obró a través de sus hermanos, porque sus hermanos, ¿qué querían hacer con José? Matarlo. Querían matarlo. Y si lo mataban, ¿qué iba a pasar? Se frustraba el plan de Dios. Pero como Dios es poderoso y nadie frustra los planes de Dios, cuando Jacob manda a su hijo José, que dice, mira, tus hermanos están apacentando las ovejas en otra región, ve allá para que tú me informes cómo siguen ellos. Cuando él iba llegando a sus hermanos, ¿qué tramaron sus hermanos? Matarlo. Pero ¿qué dijo Rubén? No matemos a nuestro hermano porque él es nuestra sangre. Miren, vamos a echarlo aquí en la cisterna. Y dice el espíritu de profecía, cuando usted va al libro de Patriarcas y Profetas, que la intención de Rubén era que después, cuando dejaran a José ahí,
en la cisterna abandonado, él estaba planeando por la noche salvarle la vida al muchacho, sacarlo de la cisterna y que volviera de nuevo a su padre. Pero dice la palabra de Dios que cuando José iba viniendo, que entre todos ellos tramaron, Rubén, que le dijo, oye, no lo maten, ese es hermano de nosotros, mire, échenlo ahí en la cisterna. Rubén se apartó porque dice de que Rubén, que era el primogénito de Jacob y hermano de José, no podía soportar la trama de lo que los hermanos le iban a hacer a José. Y por eso fue que se apartó. Sin embargo, echaron a José en la cisterna. Pero como nada puede frustrar los planes de Dios que hicieron los hermanos al final, ¿a quiénes se los vendieron? A una caravana de ismaelita que iba pasando. ¿Y a dónde fue a parar José? A Egipto. Mis queridos hermanos, miren, yo no me puedo imaginar cuántas cosas le pasó a José por la mente cuando él iba camino por esa caravana hacia otro país extranjero como esclavo. En aquellos tiempos, ser esclavo, eso era una vida horrenda. A veces los esclavos preferían morir que no vivir como esclavos. ¿Cuántas cosas le habrá pasado a ese muchachito de 17 años que a medida que iba caminando, dice en el libro Patriarcas y Profetas, él iba mirando como en las colinas donde vivía su padre, donde estaban sus hermanos, como poco a poco ya él no iba divisando esas colinas y se iba alejando, y como en su corazón había un dolor tan grande el saber de que él se iba alejando de la casa de su padre. Él no sabía la suerte que le iba a esperar en Egipto. Pero aún así José se propuso que donde quiera que él fuera, él le iba a ser fiel a Dios. Hermano, qué fe, qué lealtad tan inquebrantable, porque José podía haber dicho, Dios me falló. Mira Dios lo que me está haciendo, mira mis hermanos lo que me hicieron. Yo no tengo por qué seguir creyendo en Dios si mira la suerte que me espera ahora de esclavo. Pero aún así José se mantuvo fiel a Dios. Y él propuso que donde quiera que él fuera, él iba a levantar el nombre de Dios. Y eso es una gran lección para nosotros. Cómo tú y yo nos comportamos cuando las circunstancias en nuestras vidas son adversas. Cómo nosotros nos comportamos cuando tú y yo no tenemos trabajo y sabemos que tenemos que pagar una renta, que si no la pagamos nos botan para la calle. José se mantuvo fiel a Dios. Y noten que cuando él llega a Egipto, José hace la diferencia. José fue vendido a Potifar. Y dice la palabra de Dios de que Dios bendijo a José y bendijo la casa de Potifar. De tal manera de que Potifar lo puso como ¿qué? Como mayordomo de su casa. Y dice que Potifar no tenía que preocuparse por nada, porque todo lo dejó en manos de José. Y José era tan fiel y tan diligente en su trabajo de que Potifar estaba contento. ¿Cómo las personas a ti te ven en tu trabajo? Porque si tú en tu trabajo tú no eres una persona diligente en hacer lo que tienes que hacer, hermano, estás manchando el nombre de Dios. Tan diligente era José que la palabra no dice, Potifar no tenía ningún tipo de preocupación. Él no tenía que preocuparse por nada de su casa. Y todo se lo dejó a su cargo, menos a su esposa. Sin embargo, dice la palabra de Dios que como el diablo no descansa y que como el plan que el diablo tenía para José a través de sus hermanos de matar a José, ahora ¿qué es lo que hace? Con la esposa de Potifar, ¿qué hace? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Para que pusiera sus ojos en José. ¿Sí o no? Noten que ahí en el capítulo 39, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en el capítulo 39,
Dice de que José, ¿qué cosa? Era de hermoso semblante. ¿Era lindo, sí o no? Mujeres, no tengan pena, es la verdad, ¿era lindo, sí o no? Lindo, porque así lo dice la palabra de Dios. Lindo así como yo. De tal manera de que la esposa de Potifar pone los ojos en él y como lo ve tan lindo, empieza ¿qué cosa? A seducirlo. ¿Y cómo tú estás? ¿Y qué lindo tú eres? ¿Y qué ojos más lindos tú tienes? ¿Y qué cabello más lindo? ¿Y qué fuerte tú eres? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y en el momento de la verdad, cuando ella le dice, yo quiero que tú te acuestes conmigo, hay una frase que me gusta mucho que yo quiero leerla con ustedes. Vayan ahí al capítulo 39, versículo 9. ¿Cómo hará este grande mal? Dice, vamos a leer desde el versículo 6. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe que el doctor Pérez Santo, que todos ustedes lo conocen, el doctor Pérez Santo tiene una frase que para definir qué es el carácter? Y el doctor Pérez Santo dice, carácter es cuando nadie a ti te ve. Porque aquí en la iglesia nosotros venimos y ¿cómo somos todos nosotros aquí? Santos, impecables. Saludamos a la gente, a los hermanos, a las visitas, nos sentamos aquí, escuchamos el culto, nos vamos y bueno, te vi aquí, pero como él dice que el carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve, entonces ¿cómo tú eres cuando ningún hermano te ve? ¿Cómo tú eres? Cuando estás en la casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tus familiares, ¿cómo tú eres? Y mis queridos hermanos, hay personas que dicen, bueno, el pastor no me ve, el anciano no anda por aquí, Carlito no anda por allá, ni Esther anda por aquí, nadie me vio, todo el mundo mira así, nadie me vio, pero lo que no tenemos presente es que allá arriba hay uno que no duerme y sí te ve. Hay uno que no duerme y sí te ve. Y lo sabe todo. Y lleva un registro fiel de todo lo que nosotros hacemos. Es más, hay una cita de la hermana White que estando yo en Cuba se dijo en un congreso que dijo, miren, hay pecados que están registrados en el cielo que nosotros nunca hemos cometido. ¿Cómo es posible eso? Un pecado que nosotros no hayamos cometido y que está registrado en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la hermana White dice, porque si se diera la oportunidad de haberlo cometido, lo hubieses hecho, pero como no se dio la oportunidad y no lo cometiste, era como si lo hubiese cometido y por eso ese pecado está registrado en el cielo, como si tú lo hubieras cometido aunque no lo hiciste. Lo que pasa es que no se te presentó la oportunidad. Increíble, pero es cierto. Y queridos hermanos, esta frase de José en el versículo 9 del capítulo 39 debería ser una frase que en todo momento deberíamos tener presente todos nosotros. Cada vez que nosotros vayamos, que nosotros seamos tentados por el enemigo a hacer algo, deberíamos de tener siempre esa frase en mente. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo a la mujer, oye, ¿cómo yo voy a hacer este grande mal y pecaría contra tu esposo? No. Él sabía que contra que estaba pecando, ¿contra quién era? Contra Dios. Porque en su mente él pensaba en Dios, él no pensaba en su esposo.
José no podía traicionar la lealtad que él le estaba rindiendo. ¿A quién? A Dios. Y por causa de esa lealtad, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Lo mandaron para la cárcel. A veces el ser leal a Dios significa que cuando nosotros somos leales a Dios, a veces nos suceden cosas malas. Como le sucedió a José. José le fue leal a Dios y al final terminó en la cárcel. Ahora, mi pregunta es, si José se hubiera acostado con la esposa de Potifar, podría haber sacado ventaja. Y les voy a decir algo gracioso. Ahora que me acordé, miren. Yo recuerdo una vez un hermano en Cuba, de mi iglesia. Yo era bien jovencito. Y entonces en Cuba nosotros estábamos mirando en la iglesia. Algunas veces en la iglesia por las noches poníamos películas cristianas. Y entonces en esa noche pusieron la película de José. Y cuando terminó, este hermano que actualmente vive aquí en los Estados Unidos, él me dijo, Darle, ¿qué hubiera hecho tú si tú hubieses estado en el lado de José, en el caso de José? Yo le dije, chico, no sé decirte, todo está en dependencia. Si ese día yo estudio la lección, no caigo, pero si no hubiese estudiado la lección, no respondo de mí. Fue algo gracioso que le dije, pero lo que sí le quise saber a él es que solamente tu fortaleza está en Dios para poder resistir la tentación. Si la vida de José no hubiese estado ligada con Dios y José hubiese sido un cristiano a media, ¿qué cosa? Hubiese caído. Pero como José era un cristiano que su vida estaba ligada a la vida de Dios, estaba conectado con Dios, por eso fue que José tuvo el poder de decirle, yo no voy a cometer este pecado, porque yo no puedo pecar contra mi Dios. ¿Y saben por qué lo mandaron para la cárcel? Porque les voy a decir una cosa. Con lo que la esposa le dijo a Potifar, que era lo que se merecía José. ¿Sí o no? La muerte. ¿Y saben por qué Potifar lo mandó para la cárcel? Porque sabía que era mentira. Porque Potifar creía más en la veracidad de José que en el informe de su esposa. No era Noemí porque sabía quién era su esposa, era porque como José era tan íntegro, él no podía creer de que José había hecho eso. Por eso fue que él creyó más en la integridad de José que en el informe de su esposa. Y querido, aquí hay una gran lección para nosotros. Cuando a nosotros se nos levante falso testimonio, no trates de defenderte. No te defiendas. No argumentes con nadie. El testimonio de tu vida va a deshacer los falsos argumentos. Y ese testimonio de José, su testimonio calladito, hizo de que los argumentos de su esposa, ¿qué cosa? De la esposa de Potifar, ¿qué pasó? Se deshicieran. Entonces Potifar, para poder salvar a José y salvar la reputación de su casa, manda a José para el calabozo. Pero el plan de Satanás a través de la esposa de Potifar, ¿qué cosa era? Matarlo. ¿Por qué? Porque Satanás sabía de que José era un elegido de Dios. Y la historia nos dice de que estando José en la cárcel, ¿qué pasó? Mandaron al copero y mandaron al panadero. Pero aún así en la cárcel José halló gracia delante de Dios, que aún en la cárcel Dios lo bendijo. Pero quieren que les diga una cosa que me impresionó mucho. Cuando yo voy a Patriarcas y Profetas, la hermana White como que no lo deja, no lo dice claro. Pero como que fue un propósito de Dios de que José fuera a la cárcel. ¿Saben por qué? Porque en la cárcel dice que José ahí empezó a inmiscuirse con todas las personas que estaban en la cárcel, y en la cárcel aprendió lecciones de justicia y de misericordia. Dios lo estaba preparando para el puesto después que él iba a ocupar.
En la casa de Potifar, él aprendió administración, aprendió la lengua egipcia, aprendió la costumbre egipcia, aprendió la filosofía egipcia. Aún así, dice de que los egipcios en casa de Potifar estaban adorando a todos esos dioses falsos, pero José estaba adorando al Dios verdadero. Y él no se avergonzaba de adorar al Dios verdadero. En la cárcel ahora tenía que aprender lecciones de justicia, de misericordia. Y el jefe de la cárcel pone al cuidado de José, ¿qué cosa? Los carceleros. Al final la historia nos dice que el copero y el panadero de Faraón fueron a la cárcel. Tuvieron un sueño los dos. El copero fue restaurado y le volvió a dar de nuevo la copa al Faraón y a servirle el vino al Faraón. El panadero, ¿qué fue lo que le pasó? Él interpretó los dos sueños. Pero ya ahora llegaba el momento en que Dios tenía que cumplir, ¿qué cosa? El sueño que él tenía para José. Y permitió de que Faraón tuviese dos sueños. Y los dos sueños, la interpretación era una sola. ¿Quiénes pudieron interpretarlo en el reino del Faraón en sueño? Nadie. ¿Y por qué? Era José que tenía. ¿Fue casualidad? ¿Por qué ¿por qué en el reinado de Babilonia los sabios, los astrólogos y los sátrapas no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor? Porque venía de parte de Dios de que Daniel interpretara el sueño. De la misma manera venía de parte de Dios de que nadie en Egipto pudiera interpretar el sueño. Sin embargo, José, ¿qué cosa? Cuando José se presentó al Faraón, el Faraón le dijo, me dijeron que tú eres el intérprete de sueños. No, yo no. Dios es el que da la interpretación. Vive el sueño y Dios a ti te va a dar la interpretación. Y la historia nos dice de que en ese sueño, que era un sueño que iba a venir 7 años de abundancia de trigo y de pan en Egipto, y después iban a venir 7 años de escasez, a la cual José se proyectó ante el Faraón dijo, yo creo que aquí en Egipto no vamos a encontrar otro hombre como ¿quién? Como José. Pero ¿dónde había aprendido José administración, la lengua? ¿Dónde había aprendido la... ¿Dónde? En casa de Potifar. Yo les voy a decir algo. Lo que le sucedió a José por todo lo que él pasó, Dios lo permitió porque Dios lo estaba preparando. Y muchas veces, mis queridos hermanos, para que Dios te use a ti, hay momentos en que tú vas y no hay momentos. Te lo digo a ti con plena certeza. Cuando Dios quiere usarte a ti, primero, antes de usarte y ponerte en el lugar que Él quiere, primero Él te va a hacer pasar por la escuela del dolor. Porque la escuela del dolor es el medio eficaz que Dios tiene para preparar a sus hijos y pulir tu carácter para la posición que después tú vas a ocupar. Y cuando José llegó a ser el primer ministro, porque después del faraón, el segundo que más mandaba en todo Egipto, ¿quién era? José. Ya entonces José estaba preparado ¿para qué? Para el cargo. Noten el gran carácter tan benévolo que tenía José, de que José, siendo ministro, podía haberse vengado de la esposa de Potifar, ¿sí o no? Sin embargo, no lo hizo. Pero la historia nos dice que cuando en Canaán hubo tremenda hambre, los hermanos fueron ¿a dónde? A Egipto. Y ya habían pasado 20 años ya de que ellos no veían a José. Y cuando José los vio, José los reconoció, pero ellos ¿qué cosa? No los reconocieron. Y cuando ellos se inclinaron delante de José, ¿qué pasó por la mente de José? ¿Qué pasó por la mente de José? El sueño que él había tenido de que sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Entonces ahí José entendió que Dios lo había enviado a Egipto para salvar a su pueblo del hambre que tenía. Y había otro propósito más. En la tierra donde estaba Jacob,
¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham que la descendencia de él cómo iba a ser? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero en el lugar donde estaba Jacob, en Canaán, no se estaba cumpliendo esa palabra que Dios le había dicho a Abraham de que su pueblo se iba a multiplicar, porque las inclemencias del lugar no estaban permitiendo esa multiplicación del pueblo de Dios. Y al final Dios le había dicho a Abraham de que su pueblo, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar su pueblo? ¿Hacia dónde iba a ir su pueblo? Hacia Egipto. Y que en la cuarta generación, ¿qué cosa? Iban a regresar. ¿Se cumplió la profecía de Dios? Noten que después Jacob con toda su familia va hacia Egipto. Y noten que Dios tan maravilloso, de que a pesar de que Egipto era un país idólatra, Dios permitió de que su pueblo habitara confiado en Gosén. En las afueras de Egipto, libres de la idolatría. Y dice la inspiración, dice el espíritu de profecía, de que la tierra de Gosén era una tierra tan fértil que ahí permitió de que se cumpliera la palabra de Dios, de que el pueblo se multiplicara ¿cómo? Por montones. Y al final hay algo maravilloso en el relato que quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 45. Vamos a buscar el capítulo 45 para terminar. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, que José después de una serie de sucesos, él se da a conocer a sus hermanos, él le dice esto a sus hermanos. Capítulo 45 del 5 al 8 dice, vamos a leer desde el 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios. Dice, ahora pues no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para salvar vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Cuál era el propósito que Dios había tenido con José? Salvarle la vida al pueblo de Dios que estaba pereciendo de hambre. José cumplió el propósito de Dios, ¿sí o no? Sí. Lo cumplió bajo tremenda aflicción, pero lo cumplió. Al final Dios premió su fidelidad. Y queridos hermanos, vuelvo y te repito, muchas veces cuando Dios a ti te llama a hacer una tarea, primero Dios te va a pasar por la escuela del dolor. Hace un tiempo más atrás estaba hablando con mi madre espiritual, que ella vive en Italia. Ella es cubana, vive en Cuba, bueno, vive ahora en Italia, pero ella es cubana y íbamos a la iglesia juntos. Y hace poquito, bueno, cuando ella se enteró de la noticia de que a mí me consagraron como pastor en el Congreso, de que ya soy pastor, de que tengo mi licencia ministerial, todo, ella dijo, Danley, realmente yo alabo el nombre de Dios, porque tú sabes en Cuba todo lo que tú pasaste para hoy poder ser tú un ministro de Dios. Y esta madre mía en Cuba, ella estuvo a mi lado con el sufrimiento que yo tuve en Cuba de las cosas que me hicieron los líderes de la iglesia hacia mi persona para impedir de que yo hoy llegara a ser un ministro de Dios. Tan grandes cosas ellos me hicieron que en el 2004, cuando a mí me llaman para el ministerio, para trabajar en la obra, fueron tan bárbaras las cosas que me hicieron que, hermanos, yo por un momento pensé irme de la iglesia. Porque tenía un dolor tan grande de que yo no podía creer que eso a mí me estuviera pasando.
Y llegó un momento en mi vida en que dije, yo me voy de la iglesia porque esto es una mentira. El ministerio es una mentira, los pastores es una mentira. Y estaba tan enojado con Dios de que decía, me voy de la iglesia. Pero Dios no me permitió irme de la iglesia porque cada vez que yo quería irme, Dios me decía, tú no te vas, tú te quedas. Cuando en el 2008, después que me sacaron del ministerio, en el 2008 me vuelven a llamar. Vuelvo a entrar de nuevo al ministerio. Aún todavía no he ido en el seminario. Estando en el seminario me sucedieron cosas terribles. Que yo pensé que en el tercer año de mi carrera iba a perder la carrera. Pero Dios no permitió de que yo perdiera la carrera. Porque Satanás sabe que tú y yo que hemos sido elegidos por Dios para llevar adelante su obra, Él siempre va a hacer todo lo imposible por estorbar la obra de Dios. Pero cuando Dios te escoge a ti, nadie puede estorbar los planes de Dios. ¿Vas a pasar por dolor? Sí. ¿Vas a pasar por aflicción? Sí. ¿Vas a pasar quizás por momentos en que vas a sentir de que la muerte está delante? Sí. Pero Dios siempre va a cumplir su propósito. Y nosotros hablando, ella a mí me decía, dale, increíble todo, el sufrimiento, todo, por lo que tú pasaste. Y mira hoy Dios cómo ha premiado tu fidelidad. Por eso es que le doy gloria y honra a Dios. José pasó, pero al final Dios lo premió. Y hay algo muy interesante. ¿José vivió en Egipto? ¿Sí o no? ¿José vivió en Egipto, sí o no? Pero Egipto nunca vivió en José. Egipto nunca vivió en José. José es un símbolo de Cristo. De hecho, ahora estando en este campamento, hablando con el pastor Hafmeyer, que él estuvo presente en este campamento. Yo puse fotos de él en el sitio web de Facebook de La Voz del Remanente. El pastor Hafmeyer, él tiene varias series en DVD, él tiene muchas series en DVD, y la última serie que él hizo ahora se llama, una serie de 10 discos que se llama Secretos Proféticos y el Nuevo Orden Mundial. Es una serie que él grabó en los estudios del pastor Esteban Borg, Secret Unsealed. Y él me decía a mí después, en uno de los momentos del almuerzo que tuvimos un break, yo estaba hablando con él y él me decía, porque los sermones estuvieron poderosísimos. Y él me decía a mí, toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento es una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento. José es un símbolo de Cristo, es una profecía cumplida. Mi pregunta es, ¿José fue el salvador del pueblo, sí o no? Porque salvó al pueblo del hambre. Mi pregunta es, ¿Cristo no es el salvador de la humanidad? ¿José no fue vendido por sus hermanos? ¿Cristo no fue vendido? ¿José no fue vendido por 20 piezas de plata? Sí, Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. José tenía una túnica de colores, esa túnica de colores representaba distinción, realeza. Pregunto, ¿Cristo no lo vistieron con una túnica realeza cuando lo tomaron preso? Y después lo despojaron de esa túnica. Pregunto, ¿a José también lo despojaron de su túnica cuando lo tiraron para el pozo? ¿Y qué hicieron con esa túnica los hermanos? La rasgaron, cogieron un cabrito, lo mataron, la rociaron de sangre y se lo presentaron a Jacob y le dijeron, mira a ver si esta es la túnica de José. Y cuando Jacob lo vio, ¿qué dijo Jacob? Oh sí, es la túnica de mi hijo. Dice, un animal lo despedazó, un animal fiero lo despedazó. ¿José fue para Egipto? Sí. Mi pregunta es, ¿Cristo fue para Egipto? ¿Sí o no? Cristo tuvo que huir a Egipto cuando Herodes intentó matarlo. Por eso es que en el Antiguo Testamento yo recuerdo un profesor que él es doctor en teología, que él decía, los primeros 5 libros de Moisés, eso es una profecía completa. Ahí está resumido hasta lo que va a pasar en el tiempo del fin.
solamente con los primeros 5 libros de Moisés. Él dice, con los primeros 5 libros de Moisés, ahí está resumida la historia del mundo entero. Él dice, los demás libros de la Biblia, eso es comentario. ¿Sí o no? Bueno, ustedes no saben porque yo era el que estaba ahí. Pero sí, cuando hay relatos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los cuales yo he leído y he estudiado, y son profecías cumplidas para el futuro. ¿Se acuerdan ustedes la predicación que dio el pastor Caicedo, Gosén? Un lugar, creo que el título era Gosén, una señal escatológica, algo así. ¿No se acuerdan que él habló acerca de la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, habitando confiado seguro? Y lo combinó con una señal escatológica en el tiempo de fin, el Gosén que nosotros vamos a tener, porque Dios va a ser nuestro refugio. Mis queridos hermanos, dice en el capítulo 50, en el versículo 20, dice, José le vuelve a decir a sus hermanos después de la muerte de Jacob. Llegaron, vamos a leer desde el 18, dice, llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos, porque ellos pensaban que ahora que Jacob murió, José se iba a vengar de lo que le habían hecho. José se iba a vengar de lo que le habían hecho a José, porque Jacob había muerto, y sus hermanos temieron, y dijeron, mira, ahora que nuestro padre muere, quizá ahora José se vengue de lo que nosotros le hicimos. Sin embargo, dice, llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios. ¿Cómo termina? ¿Quién está siguiendo la lectura? ¿Cómo termina la lectura? Dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Lo encaminó qué cosa? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. La historia de José termina diciendo en el versículo 25, antes de José morir, le hizo jurar algo a sus hermanos. Le dijo, miren, yo me voy a morir. Dios los va a visitar a ustedes. Dios los va a sacar aquí a ustedes de Egipto. Y noten que en el versículo 25 dice, e hizo jurar José, vamos a leer desde el 24. Dice, un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente los va a visitar y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y los hará llevar de aquí. Dice, Dios ciertamente los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Dios visitó al pueblo de Israel, que Dios sacó a las huestes del pueblo de Israel, se llevaron los huesos de José. Mi pregunta es, ¿por qué José le hizo jurar a sus hermanos de que llevaran sus huesos? Si cuando tú te mueres, tú estás muerto y no importa donde a ti te entierren. ¿Sí o no? Pero ¿saben por qué José hizo que sus hermanos llevaran sus huesos? Porque José, viviendo en Egipto, él quería siempre estar con el pueblo de Dios. José vivía en Egipto, pero Egipto no vivía en José. José era egipcio porque estaba viviendo en Egipto, pero José sabía que su verdadera nacionalidad, ¿dónde estaba? En el reino de los cielos. Por eso era que José le dijo, ustedes van a llevar mis huesos, porque él sentía de que él era parte del pueblo de Dios, de que su nacionalidad realmente estaba en el reino de los cielos. Queridos hermanos, permita Dios de que cada día tú y yo nos recordemos de que nuestra verdadera nacionalidad no es ser americanos. No es malo tener la naturalización y no es malo naturalizarse en este país, coger la ciudadanía americana. Pero no te acomodes mucho porque al final nuestra verdadera nacionalidad, ¿dónde es? En el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos
extranjeros y qué más, y advenedizos. Nosotros estamos en esta tierra como De pasada. de pasada, porque nuestro verdadero país, nuestra verdadera nacionalidad está ¿dónde? En el reino de los cielos. Y ahí en el reino de los cielos ya más nadie va a ser ni guatemalteco, ni cubano, ni dominicano, ni puertorriqueño. Todos vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra verdadera nacionalidad va a ser ¿qué cosa? En el cielo, hijos del Dios Altísimo. Amén. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Y que así de la misma manera en que Dios le mostró a José lo que él quería de que José hiciera, permita a Dios de que tú y yo pasemos tiempo con Dios para que Dios nos muestre el sueño que Él tiene para nosotros. Amén. Para que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere para nosotros y así nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Amén. Porque el mayor placer del hijo de Dios o de una hija de Dios, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de nuestro gran Rey Celestial. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Tremenda lección para nosotros. Pongámonos en pie y para terminar, cantemos juntos en Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz, en olas negras y de tempestad, hayan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Antes de terminar, quería decirles que en esta mañana hay una niñita que cumple años. ¿Dónde está la prima de Francisco? Y la niñita que cumple años. Ah, la sobrina. Y no quería dejar pasar por alto porque quería que ella pasara aquí al frente porque quisiera tener una oración especial por esta niñita. Esperamos que después Francisco haya traído el cake para comer cake, croquetas, bocadillos.
Y yo quisiera que en esta mañana nuestro hermano Reinerio nos acompañe aquí en la plataforma. Ven, Rey. Y quisiera que en esta mañana mi hermano Reinerio presentara la oración de agradecimiento para que Dios bendiga a esta hermosa familia y principalmente bendiga a esta linda niña para que siga creciendo en el temor y en los caminos del Señor. Para que Dios la siga bendiciendo y en un futuro sea una gran hija de Dios. Así que le pido a nuestro hermano Rey que haga esta oración y que ya encierre el culto ya con una oración ya. Oremos, mi hermano. Aquellos que puedan postrarse. Cariñoso Padre que moras en los cielos, glorificado sea tu nombre en el cielo y en la tierra, Señor. Amén. Hoy tus hijos se llenan de gozo, de alegría, Señor, al traernos la palabra de Dios. Amén. Yo quiero pedirte una bendición especial por esta familia que ha subido a tu lugar santo, Señor. Una hija tuya, una niña, Señor, cumple año en este día. Y yo te pido una bendición especial para ella, Señor. Amén. Amén. Para sus padres, Señor. Amén. Para la familia de Francisco, Dios. Quiero que la gracia tuya, el Espíritu Santo, Señor, los regocije cada día, Señor. Amén. Y que muy pronto esta familia, Señor, pueda hacer su decisión para entregar su vida a ti. Amén. Bendícele grandemente, Señor. Tu palabra dice, Señor, que un día dijiste, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí está esta niña, Señor. Cumple 3 añitos hoy y yo te pido la bendición, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esto lo pedimos no porque tenga mérito, Señor, sino lo pedimos en la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que pasen un feliz y bendecido sábado. Amén.